Ven a nuestros corazones y háblanos la verdad del cielo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema esta mañana lo he titulado Jesuitas, parte 2. Primero vamos a ver los textos bíblicos. Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Estos temas los hemos ya tocado en el pasado, así que no vamos a dar mucho detalle en esto en este momento. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Así que parece cordero, pero no es un cordero. Es un disfraz. Por dentro está un dragón. Apocalipsis 13:12 sigue en referencia a la segunda bestia, que parece cordero, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores, eso es el mundo entero, de ella, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que estamos lidiando hoy en día con una potencia que parece dócil, que parece mansa y humilde, que parece indefensa y sin peligro, pero es un engaño. Es realmente una bestia que tiene el mismo poder que tiene la primera bestia, la fiera, que recibe su poder y reino de el dragón. Apocalipsis 13:16. Esta segunda bestia hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en su frente. Toda persona en este mundo va a recibir una marca, con excepción de aquellos, una minoría que pertenecen a Dios. Así que la segunda bestia, que parece como un cordero, realmente está bajo el poder del mismo dragón, que es Satanás. Ahora, mis queridos hermanos, antes de leerles las siguientes citas, yo quiero que usted sepa que hagamos una distinción entre los miembros de iglesia y los dirigentes. Hay muchos católicos que son lindas personas, mejores aún que nosotros,
y que pertenecen al pueblo de Dios. Y Dios los va a llamar en el momento indicado. Ellos son inocentes, no saben, no entienden, porque la palabra de Dios se les ha prohibido hasta cierto punto. Pero para que tú entiendas de qué están hablando estos textos que te acabo de leer, vamos a leer unas declaraciones que los mismos papas han hecho acerca de sí mismos. Así que por favor, estamos hablando de la historia de la iglesia. No son cosas que yo estoy inventando, están bien documentadas. No lo hago por ofender ni por atacar. Sencillamente estamos hablando de la historia de la iglesia. Muy bien. El Papa Inocente III dijo: el Papa sostiene una posición en la tierra, no la de un mero hombre, sino de Dios verdadero. El Papa Nicolás dijo: yo soy en todo y sobre todo tal que Dios mismo y yo, el vicario de Dios, tenemos ambos un consistorio y yo puedo hacer casi todo lo que Dios puede hacer. Y entonces, yo estando sobre todos, parezco por esta razón estar sobre todos los dioses. Sigue el Papa Nicolás. Así que no es maravilla si está en mi poder dispensar con todas las cosas, sí, aún con los preceptos de Cristo. ¿Se acuerdan el cuerno pequeño que hablaba grandes cosas? Aquí lo están viendo. El Papa San Pío X dijo: el Papa no es solo el representante de Jesucristo. Ahora quiero que tú sepas la diferencia cuando nosotros como cristianos decimos que todos nosotros como cristianos somos, en un sentido, representantes de Jesús, todos, porque llevamos su nombre. Pero cuando el Papa dice yo soy el único representante de Cristo, tiene otro sentido muy diferente. Y aquí leemos: el Papa no es solo el representante de Cristo, al contrario, es Jesucristo mismo. Bajo el velo de la carne, ¿habla el Papa? Es Jesucristo quien habla. Por lo tanto, cuando cualquiera habla del Papa, no es necesario examinar, sino obedecer. Papa Pío IX: yo solo soy el sucesor de los apóstoles, el vicario de Cristo. Yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién dijo esas palabras? Cristo Jesús. ¿Debe un ser humano decir eso? ¿Se acuerdan
el cuerno pequeño que hablaba blasfemias? Lo estás viendo aquí. El Papa Bonifacio VIII dijo: declaramos, decimos y pronunciamos que es absolutamente necesario para la salvación, que es absolutamente necesario para la salvación de cada criatura humana estar, ¿qué? Sujeto al pontífice de Roma. Falso. Debemos de estar sujetos únicamente a Cristo Jesús. El Papa Juan Pablo II ve muchos de los lindos cristianos católicos no saben muchas de estas cosas. ¿Saben lo que él dijo? Ustedes lo vieron hace poco, murió. No vayas a Dios para el perdón de tus pecados. Ven a mí. Y esa es la enseñanza de todos los papas y sacerdotes. No vayas a Dios. Ven a mí. Mi hermano, ningún ser humano puede perdonar tus pecados. Es la prerrogativa de Cristo Jesús, porque Él es el único que murió por ti. Ahora vamos a ver lo que dijeron los reformadores. Los reformadores. De paso, yo quiero que tú entiendas, mi querido hermano. Tú tienes que entender lo que la iglesia cristiana no ha entendido. Lo que comenzaron los reformadores con la reforma, esa reforma nunca debe de terminarse hasta que Cristo venga. Estamos en el proceso siempre de continuar restaurando las enseñanzas y doctrinas de Cristo Jesús. Los reformadores comenzaron la reforma, pero nunca la terminaron. Y nosotros no debemos ya. Ellos se salieron de la iglesia católica y se atoraron ahí, no crecieron más, no estudiaron más, no aprendieron más, no cambiaron sus doctrinas más, se quedaron con muchas de las doctrinas falsas de la iglesia de Roma. Y nosotros hoy en día tenemos que seguir estudiando la Biblia para afirmarnos en la verdad de Dios. Martín Lutero dijo: ¿quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición? Mientras se sienta en la iglesia como si fuera Dios. Todas estas condiciones ahora y por muchas edades se han cumplido por la tiranía papal. Sigue Martín Lutero: yo sé que el Papa es el anticristo y que su silla es la del mismo Satanás. Ahora estas citas pueden ser demasiado fuertes para muchas personas presentes. Otra vez, esto fue escrito hace 500 años atrás casi. Le estoy dando la historia. No es mi propósito atacar. Quiero que sepan la historia. Juan Calvino dijo: yo niego que Él es el vicario de Cristo, quien al perseguir furiosamente al Evangelio,
demuestra por su conducta que es el anticristo. Yo niego que él es el sucesor de Pedro. Yo niego que él es la cabeza de la iglesia. Mi hermano, el sumo sacerdote de la iglesia y cabeza de la iglesia no es nadie más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan Wesley dijo: Él es el que se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, reclamando el mayor poder. El mayor poder. Y Él es más alto honor, reclamando prerrogativas que pertenecen solo a ¿quién? A Dios. Los reformadores no eran muy populares con la iglesia, ¿verdad? No nos querían, y se puede ver por qué. ¿Por qué es necesario en incredulidad buscar a otro anticristo? Porque así nuestros clérigos ven al Señor Papa, así como se dice de la pequeña blasfema cabeza octava. Juan Wycliffe fue el primero que tradujo la Biblia del latín a el inglés. La primera Biblia en inglés fue por Juan Wycliffe. Y por esa razón él fue odiado por Roma, porque Roma no quería que la gente tuviera una Biblia. Quería que la autoridad fuera lo que dice la iglesia, no la palabra de Dios. Y en el Concilio de Trento, en 1540 y tantos, ahí ellos decidieron que la iglesia está por encima de la Biblia. Mi hermano, ese es un error fatal. La Biblia tiene que estar siempre por encima de la iglesia. Porque la iglesia va a abusar, va a cambiar la verdad a lo que le conviene, y cada persona tiene que estar libre para ver qué dice Dios, no lo que dice la iglesia, ni ninguna orden, ni ningún sacerdote, ni ningún concilio, ni ningún papa. Queremos saber qué dice Jehová. William Tyndale tradujo no la Biblia, sino el Nuevo Testamento, pero él la tradujo desde el griego, no del latín. El griego es el original para el Nuevo Testamento. Él dijo: yo desafío al Papa y a todas sus leyes, y si Dios me da vida, antes de muchos años causaré que un niño que maneja el arado sepa más de las escrituras que él mismo. ¿Y saben lo que le pasó por haber dicho eso? Lo que le pasó a muchos de los reformadores: los mataron, o los quemaron, o los degollaron, o los estiraron, o los encarcelaron. De una manera u otra pagó con su vida William Tyndale. Y le tenían tanto coraje que cuando lo pusieron allí en la hoguera, ni tuvieron paciencia para quemarlo. Vino alguien por detrás y le puso una soga en el cuello y lo ahorcó en una manera muy fea. Juan Knox dijo: en cuanto a su iglesia romana, ¿cómo está?
Mira, antes de que yo siga, mis hermanos, no es mi propósito atacar. Es mi propósito revelar lo que necesitan saber. Necesitan saber esto, hermanos. En cuanto a su iglesia romana, como está ahora corrompida, ya no dudo más que sea la sinagoga de Satanás. Palabras fuertes, ¿no? Y la cabeza de ella, llamado el Papa, de ser el hombre de pecado de quien habla el apóstol. Ulrico Zwinglio dijo: siendo que es cierto que los pontífices y sus monjes han prohibido el matrimonio, es muy claro y cierto sin duda que el pontífice romano, con todo el orden de su reino, es el mero anticristo. Nuevamente dijo Martín Lutero: este canón, un canón es una ley aprobada por la iglesia, dice claramente: si el Papa guía a todo el mundo al control del infierno, aún él no debe ser contradicho. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Se quedan todos callados, no saben la respuesta. ¿Estás de acuerdo con eso, sí o no? Aunque te lleve al infierno, no lo puedes contradecir. Ningún ser humano, ningún pastor, ningún sacerdote te puede salvar. El único que te puede salvar es Cristo Jesús. No hay otro nombre dado en esta tierra bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Primera Timoteo 4:1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿qué? De demonios. Y es lo que hemos estado viendo. Charles Spurgeon, o Carlos Spurgeon, el más famoso predicador de Inglaterra del siglo XIX, dijo: es el deber de cada cristiano orar contra el anticristo. Y en cuanto a qué es el anticristo, ningún hombre sano debe preguntar. Si no es el papado de la iglesia romana, no hay nada en el mundo que pueda ser llamado por ese nombre. Y ahora, hoy en día, todos esos reformadores que fundaron iglesias protestantes para protestar la falsa doctrina y el abuso y la matanza de cristianos que mataron más millones de millones. Ahora, las iglesias protestantes, ¿saben lo que están haciendo? Regresando a Roma. Están regresando a Roma. Si sus fundadores, estos reformadores, hubieran sabido, les hubiera partido el corazón. Ahora, la semana pasada leí textos de la Biblia y leí muchas citas del espíritu de profecía. Pero ahora voy a leer testimonios seculares para que sepan que está de acuerdo la Biblia, el espíritu de profecía y hombres seculares del mundo. ¿Han oído de Napoleón Bonaparte? Miren lo que él dijo:
Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no solo el abad, padre de un monasterio. Les voy a dar citas de personas responsables, inteligentes, no nomás porque alguien en la calle lo dijo. Napoleón Bonaparte sabía quién tenía el poder en esta iglesia, en esta tierra, y para él poder vencer a Europa, él tuvo que hacer algo. Tuvo que tumbar el poder más grande de ese entonces. Sigue Napoleón. Y el objetivo de este poder en su ejercicio más despótico, poder absoluto, poder universal, poder de controlar al mundo por la voluntad de un solo hombre. Y por eso en el año 1798, Napoleón Bonaparte mandó por su general Berthier y llevaron al Papa Pío VI prisionero, porque él era el hombre más poderoso en el mundo y Napoleón no podía ser el más poderoso si había otro más poderoso. Cuando se acabaron las guerras napoleónicas, hubo un congreso conocido como el Congreso de Viena de los países, casi todos los países de Europa. ¿Saben de qué se trataba este congreso? El Congreso de Viena fue una conspiración negra en contra de los gobiernos populares. ¿Cuáles eran los gobiernos populares? Los libres, donde la gente tenía derechos y votaba. Ahora, ¿tú crees que los dictadores querían gobiernos populares? No. ¿Tú crees que el papado quería gobiernos populares? No. Donde los partidos altos contratantes anunciaron a su final que habían formado una alianza santa. ¿Cuál sería esa alianza santa? Los partidos altos contratantes de este pacto, que eran Rusia, Alemania, Austria y el Papa Pío VII, rey de los estados papales, entraron en un tratado secreto para hacerlo. ¿Y de qué era esa alianza santa? Bueno, este hombre, Roberto Owen, era un senador del Congreso de los Estados Unidos, y lo que él dijo aquí está registrado en el récord congresional de este país. Miren lo que él dijo. La Alianza Santa, habiendo destruido el gobierno popular en España y en Italia, tenía planes bien trazados para también destruir el gobierno popular en las colonias de las Américas. No querían países libres. Y en muchos de esos países sabemos que habían dictadores. Así el dictador controla a su nación y el Papa controla al dictador y así controla al mundo entero.
Así fue siempre. Ricardo Thompson, fue el secretario de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en ese entonces. Y miren lo que él dijo. Estos son hombres que están, hombres de alto rango, mero arriba del país. No es cualquiera que está nomás hablando. Estos hombres son los hombres que saben. Él escribió un libro que se titula Las huellas de los jesuitas. Tú lo puedes encontrar en el internet y leerlo. Él dijo, Thompson, los soberanos de la Alianza Santa habían acumulado ¿qué? Grandes ejércitos y pronto entraron en un compromiso para dedicarse a la supresión de... ¿Qué es lo que iba a suprimir esta Alianza Santa? La supresión de todos los levantamientos del pueblo a favor del gobierno libre. Y él, Papa Pío VII, deseó dedicar a los jesuitas, apoyados por el poder pontificado, para cumplir ese fin. Estos son hombres que están a mero arriba de la nación, saben lo que estaba pasando. Y él escribió un libro declarando. ¿Han oído de Samuel Morse? Él es el que inventó esa maquinita antes de que habían teléfonos y por el alambrado se pasaban los mensajes. ¿Sí? Un hombre inteligente. El Morse Code, como dicen. Miren lo que él escribió un libro también titulado Conspiraciones extranjeras contra las libertades de los Estados Unidos. Él dijo, el autor se compromete a demostrar que una conspiración en contra de las libertades de esta república se encuentra ahora en plena acción, bajo la dirección del astuto príncipe Metternich de Austria. Ese es el mero allá en la Alianza Santa, quien, sabiendo la imposibilidad de eliminar a través de las armas a este molesto ejemplo de una nación grande y libre. Estados Unidos ha sido el campeón de la libertad en todo el mundo. Y es una molestia este país. Porque hay libertad de conciencia. Y hoy en día, hasta la fecha, muchos podemos predicar estas cosas, pero van a venir tiempos cuando ya no se va a poder hablar esto en público. Las libertades de este país se están removiendo silenciosamente, secretamente, una por una. Y por eso tenemos que hablar estas cosas hoy, porque después ustedes van a decir, pastor, ¿usted sabía? ¿Por qué no nos dijo? Están intentando su objeto a través de la agencia de un ejército ¿de qué? Jesuitas. Y les ha tomado mucho tiempo, pero nunca terminan con su propósito. Y ahora están avanzando más rápido que todo el tiempo en la historia de este mundo. Al principio de este país no había ningún estado, ningún presidente
que permitiera lo que se está pasando hoy en día. Mire, Juan Adams era el segundo presidente de los Estados Unidos que seguía a George Washington. Ven que estas no son cualquiera persona, estos son hombres. Si el presidente no sabe, entonces ¿quién sabe? Miren lo que él dijo: si alguna vez hubo un cuerpo de hombres que merecían condenación eterna en la tierra y en el infierno, es la sociedad de Ignacio de Loyola. ¿Y quiénes son esos? Los jesuitas. El presidente, él sabía lo que ellos hacían. Ahora este es uno de mis presidentes favoritos, Abraham Lincoln. ¿Quieren saber lo que él dijo? Hablando de la guerra civil en Estados Unidos, cuando pelearon el norte contra el sur, sobre la esclavitud, él dijo: esta guerra nunca hubiera sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. Lo debemos al papado, que ahora vemos nuestra tierra enrojecida con la sangre de sus hijos más nobles. Presidente Abraham Lincoln. Él sabía la siniestra influencia que había en el país. Y él sigue: el verdadero motivo de poder está secretado detrás de las paredes gruesas del Vaticano, los colegios y escuelas de los jesuitas, los conventos de las monjas y los confesionarios de Roma. ¿No dijo esto la sierva del Señor la semana pasada? ¿Sí o no? Miren este libro escrito por Burt McCarthy, titulado La verdad reprimida acerca del asesinato de Abraham Lincoln. Si tú quieres saber quién estaba detrás del asesinato de Abraham Lincoln, este libro está en el internet. Y él sabía, el presidente sabía que lo iban a asesinar y sabía qué ejército, qué orden lo iba a asesinar. Y este es el otro de mis dos presidentes favoritos. ¿Han oído de Benito Juárez? Un indio zapoteca que no sabía ni hablar en español hasta que llegó a ser teenager, pero llegó a ser el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ahora, cuando vino el presidente Fox a México, él hizo destruir varias estatuas de Benito Juárez. ¿Sabes por qué? Fox era de la iglesia de Roma. Y miren lo que hizo Benito Juárez. Nacionalizó la propiedad de la iglesia católica, separó la iglesia y el Estado, sometió la corte de la iglesia a la del Estado y expulsó a quienes. Presidente de México sabía como unos 200, pero es como unos 200 sacó, expulsó, pero ¿cómo se va a saber quiénes son los jesuitas? Si hay muchos más que
están escondidos, son secretos, no sabe cómo los vas a sacar todo. Es imposible, están metidos a todos los niveles del país. No dicen amén por Benito Juárez. Bueno, este no es mi presidente favorito. ¿Tampoco tú? ¿Lo quieres decir? Él también tenía algo que decir de los jesuitas. ¿Quieren saber lo que él dijo? He aprendido sobre todo de la orden de los jesuitas. Hasta aquí no ha habido nada más imponente sobre la tierra que la organización jerárquica de la Iglesia Católica, Adolfo Hitler. Muchas gracias por decirnos de dónde aprendió sus mañas. Sobre todo aprendió de quién? De la orden de los jesuitas. Sigue Adolfo Hitler. Una buena parte de esa organización la he transportado directamente a mi propio partido. La Iglesia Católica tiene que ser presentada como un ejemplo. Así que Benito Juárez y Abraham Lincoln hablaron en contra de los jesuitas, pero Adolfo Hitler está a favor de ellos. ¿De dónde aprendió él su organización? ¿Qué modelo usó él para levantar a su orden? Miren, sigue Adolfo Hitler. Les voy a decir un secreto. Oh, boy. ¿Cuántos quieren saber un secreto de Adolfo Hitler? Ok, ahí les va. Estoy fundando una orden. ¿Esas palabras suenan familiares? En Hitler yo veo a nuestro Ignacio de Loyola. ¿Y quién es Ignacio de Loyola? El fundador de los jesuitas. ¿Y quién es Himmler? Himmler es la cabeza de su orden, de su partido, de los nazis. ¿Qué modelo usó? ¿Y qué hacían los nazis? ¿Qué hacían los nazis? Mataron 6 millones de judíos. ¿Y qué hizo la iglesia de Roma? Mató a millones de cristianos. El mismo sistema. Está documentado que los nazis tenían una alianza muy grande y fuerte con la iglesia de Roma. No lo pueden negar. Hay bastante material para demostrarlo claramente. Pero gracias a Dios que Él mandó a su Hijo amado a este mundo. Y Él viene a este mundo para acabar con todo el sistema de pecado y maldad de este mundo. Para acabar con la bestia, que va a ser el poder más grande en todo el mundo. Eso está en el futuro. La herida mortal que recibió una de las cabezas de la bestia es sanada y otra vez vuelve a reinar mundialmente. Creo que no puse un texto aquí. Si tienen sus Biblias, abran Apocalipsis 19, creo que es Apocalipsis 19, a ver si no.
Apocalipsis 19:15. Y veremos en el versículo 13. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, es decir, de Jesús, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro y las pisa en el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Cristo viene otra vez a este mundo, mis queridos hermanos, y él va a destruir la bestia y el cuerno pequeño y todos los reinos malos y corrompidos de este mundo, y todos los reinos de esta tierra van a ser de Dios y de su Hijo amado. Y Jesús es el que verdaderamente puede decir, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Los sacerdotes dicen, ven a mí. Los pastores dicen, ven a mí. Los obispos dicen, ven a mí. El Papa dice, ven a mí. Pero son todos mentirosos. El único que debes escuchar es Cristo Jesús. Cuando Él dice, ven a mí, Él tiene la autoridad de decirlo, porque Él es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien murió en la cruz por ti. Alabado sea tu su santo nombre.